Nunca voy a olvidar ese día de Acción de Gracias. Aunque en mi país no se celebra como en Estados Unidos, mi familia había adoptado la costumbre de juntarse cada noviembre para hacer una gran cena, como una excusa más para reunirnos. Esa noche, en la casa de mis padres en Guadalajara, la mesa estaba llena de guisos, pavó, ensalada rusa, puré de papas y, por supuesto, las tortillas calientes envueltas en un paño bordado por mi mamá. El olor a especias y mantequilla llenaba el ambiente, mezclándose con el murmullo de las conversaciones y las risas nerviosas de mi hermana menor, Laura. Ella siempre había sido la estrella de la familia. Desde que éramos niñas, mis papás la trataron como si fuera de cristal. Cualquier tosuya era un drama, cualquier dibujo mal hecho se colgaba en la sala como si fuera una obra maestra. Yo, en cambio, aprendí a valerme por mí misma. A nadie le importaban mis calificaciones, ni mis logros en deportes, ni mis esfuerzos por salir adelante. Esa noche, mientras veía a Laura reír y mover las manos como si fuera la protagonista de una película, sentí otra vez ese nudo en el pecho que me acompañó toda mi vida, la certeza de que en esa familia yo siempre fui invisible. Para entender lo que pasó después, necesito contarles un poco más de mi historia. Yo soy Mariana, tengo 39 años, y desde muy joven decidí que si quería algo en la vida tendría que ganármelo sola. Estudié en la Universidad de Guanajuato con una beca completa porque mis papás decían que no tenían dinero para pagarme, aunque sí había recursos para cubrir los caprichos de Laura. Ella quería clases de canto, clases de pintura, viajes escolares que costaban un ojo de la cara, y mis padres siempre encontraban la manera de financiarle todo. Cuando yo pedí un simple curso de idiomas, me dijeron que era un lujo innecesario. Así crecí, viendo cómo la balanza siempre estaba inclinada hacia mi hermana. Con el tiempo, aprendí a tragarme la rabia y a usarla como gasolina para avanzar. Estudié administración de empresas con especialización en comercio de metales y piedras preciosas, un mundo que siempre me fascinó. Después de graduarme, trabajé años en silencio, acumulando experiencia, ahorrando cada centavo, invirtiendo con cuidado. Nadie en mi familia tenía idea de lo que hacía, porque nunca preguntaron. Para ellos yo seguía siendo la que apenas iba saliendo adelante. Y la verdad, me convenía que lo creyeran. Mi empresa empezó casi por accidente. En una de mis prácticas profesionales, ayudé a un joyero a identificar diamantes falsos de los auténticos. Descubrí que tenía ojo para eso, una mezcla de paciencia y obsesión por los detalles. Poco a poco, empecé a asesorar clientes, luego importadores, y finalmente fundé mi propio negocio de autenticación de joyas y metales preciosos. No fue fácil. Dormí en oficinas alquiladas, trabajé fines de semana enteros sin descanso, lloré de cansancio más veces de las que puedo contar. Pero cada sacrificio rindió frutos. Hoy, la empresa que levanté factura varios millones de pesos al año. Vivo cómodamente, sin lujos ridículos pero con la tranquilidad de no preocuparme por el dinero. Y aunque siempre envié dinero a mis papás, un depósito mensual para ayudarlos con sus gastos, nunca recibí un gracias. Al contrario, parecía que lo daban por sentado, como si fuera mi obligación. Mientras tanto, a Laura la seguían tratando como a una reina. Si tenía problemas con la renta, todos se movilizaban. Si estaba triste, había que hacerle fiesta. Yo, con mis logros, apenas existía en sus conversaciones. Esa noche de Acción de Gracias, algo cambió para siempre. Estábamos todos en la mesa, mis papás, mi hermana Laura con su marido, mis sobrinos corriendo de un lado a otro. Yo había llevado mi laptop porque estaba cerrando un contrato importante y necesitaba revisar unos documentos antes de brindar. Me levanté para ir a la cocina por más refresco y, cuando volví, vi a Laura inclinada sobre mi computadora. El color se me fue del rostro. Estaba leyendo un archivo que tenía abierto por error, uno donde aparecía el resumen de mis cuentas bancarias y las ganancias de la empresa. Intenté cerrar la laptop rápido, pero ya era tarde. Sus ojos brillaban con una mezcla de sorpresa y enojo. ¿Esto es tuyo?, me preguntó en voz alta, con ese tono agudo que siempre usaba para llamar la atención. Todos voltearon hacia mí. Mis papás fruncieron el ceño. Yo asentí, sin ganas de dar explicaciones. Entonces Laura soltó la bomba. ¿Cómo es posible que tengas tanto dinero y nunca nos hayas dicho nada?
Nosotros batallando y tú escondiendo millones. El silencio que siguió fue insoportable. Podía escuchar el zumbido de la nevera y el ruido lejano de los coches en la calle, pero nadie en la mesa dijo nada por unos segundos que parecieron eternos. Mi papá fue el primero en hablar. Mariana, ¿cómo que tienes todo ese dinero y no nos ayudas como deberías? Me quedé helada. ¿Cómo que no los ayudaba? Llevaba años depositándoles cada mes, pagando medicinas, incluso cubriendo deudas pequeñas de la casa. Pero para ellos no era suficiente. Laura, con lágrimas de cocodrilo, agregó, yo lo necesito más que tú, hermana. Tú ya estás bien, pero yo tengo hijos, tengo gastos. Es injusto que te lo quedes todo. Mis manos temblaban bajo la mesa. Nunca me había sentido tan expuesta, tan juzgada. De pronto, todos hablaban al mismo tiempo, exigiendo explicaciones, reclamando su parte justa. Yo trataba de responder, pero mi voz se quebraba. En ese momento entendí algo brutal. No les importaba mi esfuerzo, ni mis sacrificios, ni los años de soledad que pasé levantando mi empresa. Solo veían el dinero. Y estaban dispuestos a hacerme sentir culpable para arrebatármelo. La discusión subió de tono como nunca había pasado en nuestra familia. Mi mamá, que siempre había sido la mediadora, se puso del lado de Laura sin pensarlo 2 veces. Tu hermana tiene razón, Mariana. Ella siempre ha tenido más necesidades, y tú, pues, tú eres más fuerte, puedes con todo. No te costaría nada compartir lo que tienes. ¿Compartir? Esa palabra me atravesó como un cuchillo. No estábamos hablando de prestar un vestido o repartir postre en la mesa, estábamos hablando del dinero que me costó noches sin dormir, deudas que me enfermaron de ansiedad, sacrificios personales que ellos jamás imaginaron. Intenté mantener la calma y respondí, no es que no quiera ayudar, mamá. Ya lo hago. Pero lo que tengo es fruto de mi esfuerzo, de años de trabajo. No lo conseguí de la nada, y mucho menos lo debo. ¡Ay, por favor! Interrumpió Laura, golpeando la mesa con la palma de la mano. Si de verdad quisieras a tu familia, no nos tendrías escondida tu riqueza. Nosotros también nos lo merecemos. Sentí que el aire se volvía pesado, como si la habitación se cerrara sobre mí. Mis sobrinos, asustados por los gritos, se refugiaron en un rincón. Y yo, con la garganta seca, entendí que esa noche no había vuelta atrás. Mi familia ya me veía como un banco, no como una hija o una hermana. Recordé entonces todos esos años en que me esforcé por demostrarles que valía algo. Tenía flashes de mi infancia, yo corriendo con una medalla de atletismo en la mano, emocionada por enseñársela a mis papás, y ellos ignorándome porque Laura estaba enferma del estómago. O aquella vez que me eligieron como mejor alumna de mi generación y mi mamá apenas murmuró un qué bien antes de ponerse a planchar el vestido de mi hermana para su concurso de canto. Yo crecí sintiendo que siempre debía ganarme un lugar en su mesa, un espacio en sus corazones. Y esa noche, con sus miradas acusadoras y llenas de codicia, confirmé lo que siempre temí, que para ellos nunca sería suficiente. Mi papá, con su voz grave, trató de poner orden. Mira, hija, no te estamos pidiendo todo. Pero si tienes millones en el banco, lo justo es que nos des una parte. Tu hermana lo necesita. Tú no tienes familia, no tienes hijos, no tienes tantas responsabilidades. Esa frase me hizo arder por dentro. Como si mi vida no valiera lo mismo solo porque decidí no casarme ni tener hijos todavía. Me mordí los labios, luchando por no explotar, pero sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. Decidí hablar, pero no con la voz temblorosa de antes, sino con la fuerza que había guardado tantos años. ¿Quieren saber la verdad? Dije, mirándolos uno por uno. Sí, tengo dinero. Sí, me va bien. Pero no fue magia. Fueron años de sacrificios, de trabajar mientras ustedes me ignoraban, de estudiar con una vela porque me apagaban la luz para ahorrar, de aguantarme las lágrimas cuando me decían que Laura era la única que merecía atención. Todo lo que tengo es mío porque lo sudé. Mi mamá intentó interrumpirme, pero levanté la mano. No terminé. ¿Saben qué es lo más triste? Que aún después de todo lo que hice por ustedes, de los depósitos mensuales, de pagar sus deudas,
siguen pensando que les debo algo más. Como si yo fuera una especie de cajero automático al que pueden exigirle dinero con lágrimas y reproches. Laura, con la cara roja, gritó: «Eres una egoísta. No tienes corazón. Y tú eres una ingrata», le respondí, sin titubear. Porque yo también soy parte de esta familia y nunca me trataron como tal. Solo me buscan cuando les conviene. El silencio volvió, pero ahora era diferente, pesado, incómodo, lleno de un resentimiento que ya no se podía esconder bajo la alfombra. Después de esa cena, la relación con mi familia se quebró por completo. Los días siguientes fueron una tormenta de mensajes, llamadas y hasta visitas inesperadas a mi oficina. Laura me escribía a cada rato, primero con súplicas: «Piensa en tus sobrinos, ellos necesitan lo que tú tienes». Luego con reproches: «Eres una vergüenza como hermana, me das lástima». Mis papás no se quedaban atrás: «Nos decepcionaste, Mariana. Pensamos que eras alguien noble, pero resultaste ser una egoísta». Cada palabra era como sal en la herida, pero al mismo tiempo me hacían ver más claro: no estaban buscando mi cariño, estaban buscando mi dinero. Yo intentaba concentrarme en mi empresa, pero la presión era asfixiante. Llegué a temer que se presentaran en mi casa a reclamarme en persona. Así que tomé una decisión difícil: corté todo apoyo financiero. Les envié un último mensaje: «No me busquen más para dinero. Ya no habrá depósitos, ni ayudas, ni préstamos. Si alguna vez me consideraron parte de esta familia, demuéstrenlo con respeto, no con exigencias». Desde ese momento, el teléfono dejó de sonar. Pero lo que vino después fue aún más doloroso: el silencio absoluto, como si me hubieran borrado de sus vidas. A pesar de lo duro que fue, ese silencio se convirtió en mi salvación. Por primera vez en años, pude respirar sin sentirme culpable. Me dediqué a mi empresa con más pasión que nunca, cerré contratos internacionales y expandí mis servicios a otros países de Latinoamérica. La gente me reconocía por mi esfuerzo, mis clientes me agradecían con sinceridad, y yo descubrí lo que era ser valorada de verdad. Sin embargo, las cicatrices emocionales no desaparecieron de un día para otro. Había noches en las que despertaba con el recuerdo de la cena, escuchando en mi mente la voz de mi hermana gritando: «Eres una egoísta». Había mañanas en que me preguntaba si tal vez yo estaba equivocada, si realmente debía haber cedido para mantener la paz familiar. Pero luego recordaba todas las veces que me dejaron sola, todas las veces que invisibilizaron mis logros, y entendía que no era yo la que fallaba, era ellos los que nunca supieron amarme sin condiciones. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento odio, pero sí una distancia que ya no se puede borrar. Aprendí que la familia no siempre es sinónimo de apoyo, y que a veces, para sobrevivir, hay que poner un límite, aunque duela. El tiempo pasó y, aunque intentaba mantenerme fuerte, la herida seguía abierta. Unos meses después de aquella cena, me encontré con mi tía Elena en el supermercado. Ella siempre había sido la única de la familia que me trataba con un poco más de justicia. Nos saludamos con un abrazo y, al verme, me dijo con una sonrisa triste: «Ay, Mariana, ya me contaron lo que pasó, dicen que eres millonaria y que te olvidaste de tu familia». Me quedé helada, con un paquete de arroz en las manos. Me di cuenta de que la historia ya había corrido como pólvora entre mis parientes, adornada con exageraciones y mentiras. Le respondí: «No me olvidé de nadie, tía. Solo que no voy a dejar que me sigan viendo como su cajero automático». «Eso mismo me imaginé», suspiró ella. «Mira, yo sé lo que has trabajado. Desde niña te vi luchar. Pero tienes que saber que tu mamá y tu papá andan diciendo que los traicionaste, que les diste la espalda». Sentí un nudo en la garganta. No solo me estaban juzgando, también estaban dañando mi nombre en toda la familia extendida. Y aunque me dolió, en el fondo confirmé algo: que ellos preferían pintarme como la mala antes que aceptar su propia avaricia. Ese rumor se volvió una sombra constante. En cada reunión familiar a la que no iba, me pintaban como la hermana fría y ambiciosa. Recibí mensajes de primos que jamás me habían hablado en años, pidiéndome una ayudita para arrancar un negocio o un préstamo para salir de un apuro. Era como si de repente todos descubrieran que existía, pero solo porque había dinero de por medio.
Y lo peor era que muchos creían de verdad que yo tenía la obligación de repartir mi esfuerzo. Empecé a sentirme acorralada, como si no importara cuanto explicara que mis logros eran míos, que nadie estuvo conmigo en las madrugadas de insomnio, ni en los días en que no tenía para pagar ni un café. Decidí poner un alto definitivo. Contraté un abogado y redactamos un documento legal que me protegía de cualquier intento de manipulación o incluso de demandas absurdas. Porque sí, Laura había llegado al extremo de insinuar que podía demandarme por abandono familiar. Cuando mi abogado escuchó eso, se rió con incredulidad, pero me aconsejó no subestimarla. Gente así, desesperada y con mentalidad de víctima, es capaz de cualquier cosa. Ese fue el momento en que entendí que ya no era un simple conflicto familiar, sino un tema de supervivencia emocional y patrimonial. Mientras más me alejaba de ellos, más claro veía el panorama. Recordaba escenas que antes justificaba y ahora me parecían señales obvias. Como aquella vez que Laura, con apenas 20 años, me pidió que le prestara dinero para un coche. Yo apenas estaba empezando mi primer empleo y le dije que no podía. Ella lloró, hizo un drama, y mis papás me acusaron de celosa por no apoyarla. O aquella Navidad en que llevé un regalo caro para mis sobrinos y mis papás lo menospreciaron diciendo que los juguetes no eran lo importante, sino el amor de la familia, pero al año siguiente aplaudieron que Laura les regalara unas bufandas baratas compradas en el mercado. Eran pequeñas heridas que había normalizado, pero que ahora veía como lo que realmente eran, señales de que mi esfuerzo jamás sería valorado. Me costó años entenderlo, pero finalmente lo vi claro. Mi familia no me quería por quien era, sino por lo que podía darles. Y esa realización, aunque dolorosa, también me dio libertad. Con esa nueva claridad, empecé a construir una vida distinta. Me enfoqué en rodearme de personas que sí valoraban mi compañía sin condiciones. Hice amigos dentro del gremio de joyeros, conocí a mujeres empresarias que habían pasado por historias parecidas y con quienes compartía cenas llenas de risas y complicidad. Una vez, en una de esas reuniones, una amiga me dijo: Mariana, la familia se elige. A veces la de sangre no nos quiere como merecemos, pero eso no significa que debamos vivir en soledad. Esa frase me quedó grabada. Poco a poco, me fui permitiendo disfrutar de las cosas que había logrado, viajes cortos a pueblos mágicos, tardes enteras de lectura, hasta la compra de un pequeño departamento frente a un parque donde ahora me siento a ver a los niños jugar, sin sentir culpa por no tener hijos propios. Era una vida simple, pero mía, construida con mi esfuerzo. Y cada vez que la sombra de mi familia intentaba colarse en mis pensamientos, respiraba profundo y me repetía: no les debo nada. Ya di demasiado. El clímax de toda esta historia llegó un año después de aquella cena. Era nuevamente noviembre, y aunque no pensaba en Acción de Gracias, esa fecha siempre me removía recuerdos. Estaba en mi oficina revisando unos contratos cuando recibí una notificación en mi celular, un mensaje largo de Laura. Lo abrí con el corazón acelerado. Decía: nunca voy a perdonarte lo que hiciste. Nos dejaste en la ruina mientras tú vives como reina. Algún día Dios te va a castigar. Ojalá cuando te haga falta alguien, recuerdes que le diste la espalda a tu propia sangre. Cerré los ojos, respiré hondo y, por primera vez, no sentí dolor. Sentí paz. Porque entendí que ya no había nada que pudiera hacer para cambiar su percepción. Podía gastar toda mi vida intentando demostrarles que no era egoísta, que lo único que quería era amor, y aún así ellos nunca lo verían. Ese día, sin contestar el mensaje, decidí cerrar el ciclo definitivamente. Bloqueé sus números, bloqueé a mis papás, y me prometí a mí misma que no volvería a mendigar cariño donde no existía. Esa fue mi verdadera liberación. Con el tiempo, aprendí a vivir sin ellos. Al principio dolía como una herida abierta, despertaba con ganas de mandar un mensaje, de preguntar cómo estaban mis sobrinos, de compartir algún logro. Pero me recordaba que cada intento de acercamiento terminaba en reproches y exigencias. Así que empecé a llenar ese vacío con nuevas experiencias. Me inscribí en un curso de cerámica, algo que siempre había querido hacer pero nunca me había dado el tiempo. Pasaba tardes enteras moldeando barro, sintiendo como el material húmedo se transformaba en mis manos, como una metáfora de mi propia vida. También adopté a un perro callejero, un mestizo de orejas chuecas al que llamé Benito.
Ese perro se convirtió en mi compañero fiel, me recibía con saltos cada vez que volvía a casa, y me recordaba que el amor sincero no pide nada a cambio. Con cada pequeño cambio, empecé a reconstruirme. Ya no necesitaba la aprobación de mi familia para sentirme completa. Descubrí que podía darme a mí misma todo lo que ellos me negaron: atención, respeto, cariño. Fue un proceso lento, lleno de altibajos, pero finalmente aprendí a vivir en paz. Un día, mientras paseaba con Benito por el parque frente a mi departamento, me encontré con una vecina, una señora mayor llamada Doña Carmen. Siempre nos saludábamos, pero esa tarde se detuvo a conversar. Se ve que quiere mucho a su perrito, me dijo, sonriendo. Asentí, acariciando a Benito. Ella siguió: fíjese que la familia a veces falla, pero los animales no. Ellos dan amor sin condiciones. Yo crié 3 hijos y, ¿sabe qué? Ninguno me viene a ver. Si no fuera por mi gato y por los vecinos, me sentiría sola. Sus palabras me conmovieron hasta el fondo. Le conté un poco de mi historia, y ella me escuchó con ojos compasivos, sin juzgar. Al despedirnos, me dijo algo que nunca olvidaré: mija, la familia no siempre es de sangre. A veces la familia es la que uno encuentra en el camino. Esa frase resonó en mi cabeza durante días. Me di cuenta de que tenía razón. Mis amigos, mis colegas, incluso personas nuevas como Doña Carmen formaban parte de mi círculo de afecto. No eran mis padres ni mi hermana, pero me daban algo más valioso: apoyo genuino. Ese mismo año decidí hacer algo simbólico. Viajé sola a la playa de Puerto Vallarta en diciembre, justo cuando mi familia acostumbraba a reunirse para Navidad. Caminé por la arena al atardecer, escuchando el sonido de las olas y el chillido lejano de las gaviotas. Llevaba conmigo una libreta, y ahí escribí todo lo que sentía: la rabia, la tristeza, el desengaño, pero también la gratitud por lo que había logrado. Al final de la carta, escribí: me libero de ustedes. Les deseo lo mejor, pero yo ya no quiero cargar más con este dolor. Rompí la hoja en pedazos y la lancé al mar, viendo cómo las olas se la llevaban. Fue un acto sencillo, pero para mí significó mucho. Regresé al hotel ligera, con la sensación de haber dejado atrás un peso enorme. Esa noche, en lugar de llorar por no estar con mi familia, brindé conmigo misma frente a un vaso de vino blanco. Me prometí que cada Navidad, cada cumpleaños, cada fecha importante, iba a celebrarme a mí misma, aunque estuviera sola. Porque entendí que la soledad no siempre es ausencia, a veces es libertad. Hoy, varios años después de aquella ruptura, mi empresa sigue creciendo. He podido dar empleo a más de 30 personas, muchas de ellas madres solteras y jóvenes que, como yo alguna vez, buscaban una oportunidad para demostrar su valor. Ese es mi mayor orgullo, saber que mi esfuerzo no solo me sirve a mí, sino también a otros que lo necesitan. De mi familia, no sé mucho. Escucho rumores de vez en cuando, que Laura sigue endeudada, que mis padres se quejan de enfermedades pero aún esperan que alguien más se las resuelva. A veces siento un dejo de tristeza, porque en el fondo me hubiera gustado tener una familia unida, de esas que se apoyan sin condiciones. Pero sé que esa no fue mi realidad. Y ya no me culpo por ello. La vida me dio otra oportunidad, la de elegir a quién tener cerca. Ahora, cuando alguien me pregunta si extraño a mi familia, respondo con honestidad: extraño la idea de lo que una familia debería ser, no lo que realmente fue la mía. Si algo quiero dejarles con esta historia, es una reflexión: no permitan que la culpa ni la manipulación decidan por ustedes. A veces creemos que debemos aguantar todo porque la familia es primero, pero la verdad es que la familia que no te respeta, que no te valora, que solo te busca por interés, no merece tu sacrificio. Aprendí que amarme a mí misma también es una forma de honrar a la niña que fui, esa que siempre quiso ser vista. Y si tú, que estás escuchando esto, has sentido alguna vez que tu familia te minimiza o te exige más de lo que das, quiero que sepas algo: no estás solo. Mereces rodearte de personas que te valoren de verdad, aunque no compartan tu apellido. Hoy vivo tranquila, con mi perro Benito, con amigos que se han vuelto hermanos y con la certeza de que no necesito la aprobación de nadie para ser feliz. Y aunque mis padres y mi hermana sigan pensando que soy una egoísta, yo sé la verdad: no soy egoísta, solo aprendí a poner límites. Y eso,
Créanme, es la mayor libertad que uno puede regalarse en la vida.